Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la primera epístola de Pedro, capítulo 2 y versículo 18, donde dice: Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Comienza diciendo criados. Note que el cristiano que está en la sociedad está presente también dentro de ella en el mundo laboral. Y Pedro se dirige a un grupo concreto, los que podrían traducirse como al servicio doméstico, en donde había personas libres que trabajaban en esa actividad. Podría tratarse de personas contratadas especialmente para servir en una casa, o incluso en alguna industria, o también esclavos domésticos, los que estaban realizando estas funciones en los hogares. La breve disposición para el comportamiento de los esclavos y la total ausencia referida a los dueños hace suponer que los esclavos constituyen una mayoría en la iglesia del área a la que se dirige la epístola. Pero fuese como fuese, la condición social, esclavo o libres, el hecho es que tenían siempre cerca de ellos la presencia de sus amos. El contexto está conduciendo a considerar en la actualidad las relaciones laborales entre los productores y directores de la empresa, si se prefiere, entre empleados de servicio doméstico y empleadores que los contratan. Continúa diciendo este versículo: «Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos». A los esclavos o siervos se le manda someterse con todo respeto, literalmente con todo temor a los amos. Note que es notable apreciar que, tanto en los escritos de Pedro como en los escritos de Pablo, nunca se habla de cambiar el ordenamiento social y mucho menos de conducir a alguna acción que pudiera derribar en alcanzar nuevos derechos sociales o incluso a la manumisión, ya que no se orienta a los esclavos hacia una subversión que altere las estructuras sociales, ya que esto no corresponde a quienes no son de este mundo. Por el contrario, note que se les llama a sumisión, que debe de hacerse con todo respeto a los amos. El respeto es debido a quienes están en ejercicio de autoridad. Y un siervo puede estar sujeto, pero ser irrespetuoso. Y nótese que tal forma puede contradecir el testimonio cristiano. La causa del respeto demandado para los siervos cristianos es que estos no pertenecen al dueño terrenal, aunque legalmente sea así, sino que han sido comprados por precio y son del dueño celestial. Y así lo recuerda el apóstol Pablo a los siervos, cuando dice: «Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios». Efesios capítulo 6, versículos 5 y 6. Es la misma posición de esta epístola como enseña los versículos 15, versículo 17 y versículo 18. Note que el tema del servicio en el trabajo debe de ser claramente entendido, ya que no se trata de una relación entre hombres, sino de la relación entre el creyente y Dios. Y generalmente se aborda el problema de la relación sociolaboral,
desde los matices humanos. Pero bien sea en un sentido o en otro, algunos defienden el principio de autoridad al que debe de someterse sin ningún tipo de demanda cada uno de los trabajadores. Otros lo desplazan a principios sociales, como es el caso de la teología de la liberación. Y todos ellos abordan el problema sin un enfoque correcto, porque no es lo que ocurre en el plano de los hombres lo que define la postura de un verdadero cristiano, sino lo que sucede en la relación entre el cristiano y el Señor, en cuya esfera se producen los acontecimientos del vivir diario. Y sobre estas premisas, el creyente en el mundo laboral debe de actuar con temor, o si se prefiere, con respeto reverente, porque sencillamente se está sirviendo a Cristo. El Señor ha determinado el modo de hacerlo con vista a que su forma de comportamiento sirva para glorificar a Dios, como señala el versículo 12 y Mateo capítulo 5 versículo 16, donde dice: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La conducta en el servicio no es para que el siervo sea alabado, sino para que viéndola, los amos glorifiquen a Dios, en quien el siervo cree. Sin embargo, esto no significa que el esclavo, que pudiera hacerse libre, rehúse a ello. Si puede conseguir su libertad, debiera de hacerlo. La primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 21, dice: ¿Fuisteis llamados siendo esclavos? No te dé cuidado, pero también, si puede hacerte libre, procúralo más. Sigue diciendo este versículo: no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Este comportamiento es para todos los amos, no solo con los que son amables, sino también con los que literalmente son retorcidos, que es la palabra que Pedro utiliza aquí. Algunas versiones traducen como insoportables, ya que el trato ha de ser igual para todos, remitiendo las cargas a quien puede dar poder para sostenerla y siguiendo el camino marcado por Jesús. El apóstol no está pidiendo que el creyente viva en una condición de trabajo humillante, como si eso fuera lo mejor o como si hubiera virtud en el sufrimiento, ya que el siervo que recibe un trato incorrecto pudiera entender que debía de responder a él con negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones laborales o incluso respondiendo al dueño como correspondería desde el punto de vista de los hombres. Sin embargo, la Biblia enseña todo lo contrario, cuando dice: no pagáis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos capítulo 12 y los versículos 17 al 19. Generalmente en el contexto laboral de nuestros días, los trabajadores consideran solo sus derechos y soportan por necesidad sus obligaciones. Y esto deriva en quejas que se expresan no con palabras, sino con bajos rendimientos, huelgas, enfermedades inexistentes, protestas, etcétera, etcétera. A estos hechos, las empresas o los empleadores responden con cierres patronales, despido de empleados, etcétera, produciéndose conflictos que,
en ocasiones no tiene ninguna solución. No significa que el trabajador cristiano no ejerza sus derechos legales, pero el enfoque de la vida laboral no está en los derechos, sino en la sumisión, no a los empresarios, sino a Dios que la establece. Continuar con el versículo 19, donde dice: porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padecimiento injustamente. El creyente que sirve lo debe de hacer con respeto y entrega, como el apóstol establece en el versículo anterior. Y esto puede resultar en dificultades e incluso en sufrimiento inferido por quienes son amos retorcidos. Eso, dice Pedro, es lo que tiene mérito, que es una forma de traducir la primera parte del texto. Literalmente eso es gracia, donde el griego puntualiza el sufrimiento por causa de Cristo, en una conciencia sensible delante de Dios. Se trata, pues, de un modo de comportamiento de un esclavo en tiempo de Pedro, o de un trabajador en el tiempo actual, que no toma acción alguna contra un superior que es injusto e incluso cruel. El hecho de un comportamiento correcto delante de Dios no supone ausencia de aflicciones por parte del mundo, esto es, de los injustos, los que no son creyentes. El Señor desea que cuando un creyente reciba un trato injusto, no dejen de manifestar su testimonio en rendimiento, atención al trabajo y sujeción a los superiores, incluso a aquel que le cause aflicción, sabiendo que Dios conoce esa situación y tomará a su cargo la defensa del ofendido. Esto es el contexto histórico de la epístola, que solía ocasionar serios problemas, muchas veces a los esclavos que eran golpeados y privados de comida, alojados en lugares miserables y no tenían ninguna defensa jurídica para evitarlo. A estos se le piden que soporten todas las circunstancias aflictivas que le ocasionaran los amos, sin disminuir en la responsabilidad de obediencia y trabajo por causa de la conciencia delante de Dios. Continuar con el versículo 20, donde dice: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportéis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Comienza diciendo este versículo: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Nota que un nuevo contraste se expresa en este versículo, y es el primero que se formula mediante una pregunta reflexiva que exige la respuesta del lector. En él se presenta el sufrimiento ocasionado por una vida incorrecta, literalmente, la consecuencia de pecar. El verbo en participio de presente indica una acción continuada en forma condicional al ir precedido de la conjunción sí. Se dice que este es abofeteado o se le da un puñetazo. La idea es la de alguien que vive practicando el pecado, alguna mala acción, no importa cuál sea. Si se relaciona el castigo como consecuencia de una mala acción, ¿dónde está la gloria del sufrimiento? No hay ninguna, puesto que es la consecuencia lógica producida por un hecho inconveniente. Por tanto, el sufrimiento no es siempre consecuencia de la injusticia de los hombres. Sigue diciendo este versículo: mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportéis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. En segundo término, si tú a lo contrario
al anterior, presentando a alguien que sufre injustamente. Note que la injusticia es que, al hacer el bien, se responde haciendo sufrir. De nuevo, el participio del presente del verbo indica que la acción, en este caso, de hacer bien, no es algo puntual, sino permanente, ya que una persona que vive haciendo bien recibe sufrimiento como recompensa. Indudablemente, ese es un sufrimiento injusto propio de la condición de maldad del hombre. No se trata de disfrutar del sufrimiento estoicamente, como hacían en ocasiones los esclavos a soportar los castigos corporales. La verdadera gloria delante de Dios no está en el sufrimiento en sí, sino en sufrir padecimiento injustamente. Este sufrimiento inmerecido es una forma expresiva de la identificación con Cristo, quien también sufrió sin merecerlo, como expresión de la injusticia de los hombres, ya que sufrir por la justicia es un asunto conforme a la óptica divina. El sufrimiento del justo es una concesión de la gracia para fortalecimiento espiritual. Santiago capítulo 1 y versículo 4 dice: Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Continúo con el versículo 21, donde dice: Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Comienza diciendo este versículo: Pues para esto fuisteis llamados. Pedro pasa a recordar a los lectores el llamado que recibieron de Dios mismo. Él llama a salvación. Romanos capítulo 8 y versículo 28 dice: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y Colosenses capítulo 3 versículo 15 dice: Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Este llamamiento condiciona la vida del que cree, convirtiéndolo en discípulo de Cristo, esto es, seguidor de Jesús. El Evangelio de Mateo, capítulo 11, y los versículos 28 al 30, dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Esta nueva posición en Cristo los convierte en enemigos del mundo. Juan capítulo 15 y los versículos 18 y 19 dice: Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 13, dice: Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. De manera que, siendo el mundo enemigo de Dios, los mundanos, esto es, los que viven en la esfera de la vida del mundo, se convierten en instrumentos para hacer sufrir al que vive una vida conforme a Jesús. Dios no nos llamó al sufrimiento sino a salvación, pero sin embargo el sufrimiento es consecuencia lógica de haber aceptado el llamamiento celestial. El sufrimiento es consecuencia de vivir el compromiso de la piedad. La segunda carta a Timoteo,
capítulo 3, versículo 12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Tampoco debe de olvidarse que el sufrimiento en la vida de fe es una consecuencia de la gracia, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Filipenses capítulo 1 y versículo 29. Sigue diciendo este versículo: porque también Cristo padeció por nosotros. Note que aquí Pedro pone el ejemplo supremo delante de los lectores, ya que Cristo sufrió por vosotros. El sufrimiento es siempre un problema que afrontar, que muchas veces llega a debilitar la fe, ya que los ojos del cristiano puestos en Cristo reciben el estímulo necesario en medio de un conflicto injusto. El sufrimiento injusto formula la pregunta de los siglos: ¿por qué sufre el justo y prospera el impío? Sobre la cruz, el tremendo sufrimiento, está el justo. El justo, aparentemente, desamparado del Padre, de quien es hijo y a quien se había ofrecido en todo, mientras que los impíos procuran hacerle sufrir o sentir como fracaso esa relación. De alguna manera, estaban procurando: ¿dónde está tu Dios? Salmo 42, versículo 10. Despreciándole e injuriándole con las palabras del Salmo 22, versículo 8, donde dice: se encomendó a Jehová, líbrele, sálvele, puesto que en él se complacía. Note que realmente Jesús estaba, como también dice el Salmo, rodeado de enemigos, cuyo objetivo era el sufrimiento y la muerte del santo. El Salmo 22 y versículos 12 y 13 dice: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Bazán me han cercado, abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. Tengas en cuenta que no hay respuesta humana a la pregunta del sufrimiento del justo, pero sí la hay desde la perspectiva divina, ya que el ejemplo de Cristo está puesto para considerar cuando se esté en medio del sufrimiento injusto. Las aflicciones pueden conducir a claudicar en la fidelidad del seguimiento a Cristo, ya que toda aflicción adquiere una profunda subjetividad en base a que una experiencia personal que afecta a quien la sufre. Y el apóstol llama a los que sufren a prestar atención en aquel que no solo sufrió, sino que lo hizo por los pecadores, quienes no tenían derecho alguno para ser objeto de la gracia en salvación. La Escritura enseña también a reflexionar en el tiempo de la dificultad, como se lee en Eclesiastés, cuando dice: en el día de la adversidad, considera. Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. Sigue diciendo este versículo: para que sigáis sus pisadas. Tengas en cuenta que Jesús dejó marcadas sus huellas para que nosotros sigamos sus pisadas. Y aquí Pedro utiliza el nombre que equivale a modelo, muestra, y que se utiliza para referirse a los ejemplos de caligrafía que el alumno debía de copiar debajo. De modo que Jesús es la muestra que debemos de asumir en el camino del testimonio y sus consecuencias. Los padecimientos de Jesús son el ejemplo supremo para animar al creyente en los suyos, a fin de que no desmaye en las aflicciones injustas. Hebreos, capítulo 2 y versículo 3 dice: considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo,
para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La falta de esfuerzo para perseverar en el camino del testimonio se alcanza considerando la experiencia de Jesús. Ningún creyente ha llegado jamás a los límites del Maestro, quien, frente a las circunstancias que conocía y que cerrarían su ministerio terrenal con la muerte en la cruz, puso firmeza en el alma para seguir adelante a pesar de cuánto suponía lo que tendría que experimentar. El Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 51 dice: Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y de ahí la importancia que el creyente tenga su mirada puesta en las huellas que dejó marcadas en el mundo, ya que Cristo es la fuente de inspiración para su pueblo, el que sufrió contradicción de pecadores hasta la muerte es el ejemplo a todos aquellos a quienes en la vida de fe, siguiendo las pisadas del Maestro, están llamados a la disposición de una experiencia semejante si fuese preciso. Sé fiel hasta la muerte. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. Nótese que la fidelidad es una entrega absoluta e incondicional. Y la idea no es tanto la de ser fiel hasta que se muera, sino la de ser fiel aunque se tenga que morir. En todo ello, la vida cristiana se conforma a la imagen de Jesucristo. Romanos capítulo 8 y versículo 29 dice: Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La expresión definitiva de la fidelidad consistió en hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Puesto que Él padeció en su vida a causa de la fidelidad a la obra que el Padre le había encomendado. Y así también los creyentes debemos de estar en la misma disposición como expresión natural de la fe. Jesús dejó marcada la senda para nosotros. Nuevamente utiliza un sustantivo para establecer esa demanda, que equivale a pista, rastro, huella de paso. Esta palabra aparece solo 4 veces en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 16, versículo 20 dice: Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. La primera carta a Timoteo capítulo 5 y versículo 10 dice: Que tengan testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Y primera carta a Timoteo capítulo 5 y versículo 24 dice: Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a vosotros se le descubren después. Y la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21 dice: Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Esto está indicando aquí el poner los pies en las huellas de otro. Y esto supone un aliento personal, ya que las huellas no son de la presencia divina, sino marcadas por los pies del hombre, Jesús, que sin dejar de ser Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. No pide Dios que sigamos las huellas de Él como Dios. Sería imposible para el hombre, pero es Él que las marca con pies de hombre
para que nuestros pies puedan, sin dificultad alguna, seguirlas para saber el camino y tenerlas como ejemplo en los momentos de dificultad. Y voy concluyendo con esto. En el uso bíblico, la sumisión no quiere decir que sean inferiores o que la persona a quien se someten sean superior. Ser un súbdito o un esclavo o una esposa no disminuye el valor de la persona ante Dios. Como dijo el apóstol Pablo, en cuanto a la salvación, en Gálatas capítulo 3, versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Tener la voluntad de someterse según la condición en la vida significa que se ama al Señor y se ama a la gente lo suficiente para renunciar a algo de la libertad, sometiéndose voluntariamente al gobierno, como señala el versículo 13. También a los amos, como señala el versículo 18. Y también a los maridos, como señala el capítulo 3, versículo 1. O a los ancianos de la iglesia, capítulo 5, versículo 5. Así pues, nuestra inspiración para la sumisión voluntaria viene de Jesucristo, que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amigo y amiga oyente, un cristiano o una cristiana puede tratar situaciones difíciles en este mundo de la misma manera que un viajero trata su viaje en un tren. Por ejemplo, ella o él podrían tener un asiento cerca de la parte trasera del tren. Y hasta es posible que a veces tenga que caminar en la dirección opuesta a su destino final. También podía verse obligada o obligado a esperar una cantidad excesiva de tiempo antes de recibir su comida en el vagón o comedor. En resumen, puede haber todo tipo de contratiempos en el tren, pero ella o él puede manejarlos. Y puede manejarlos porque sabe que en última instancia el tren lo va a estar llevando constantemente en la dirección correcta, siempre moviéndose hacia su destino. En el caso espiritual, es el cielo donde está Jesucristo el Salvador. Amigo y amiga oyente, en tu caminar por esta vida, ¿tienes alguna seguridad? Sin embargo, Jesucristo, el Hijo de Dios, Él dice que yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Escucha bien, ningún ser humano en la vida jamás ha podido decir estas palabras. Ningún filósofo, ningún iluminado, ninguno de aquellos que se puedan llamar profetas, antiguos o modernos, jamás ha podido decir esto. ¿Por qué lo dice Jesús? Porque Él es Dios y Él es el camino que te puede llevar a la salvación y la vida eterna. Por tanto, mi amigo, mi amiga oyente, no demores más y acepta a Jesucristo en tu corazón como tu Salvador, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y no hay otro camino, ni otra verdad, ni otra vida. Ora conmigo y di: Señor Jesucristo, hasta ahora he estado confundido, confundida con muchas cosas, turbado, turbada, no he encontrado ese camino, pero creo en tu palabra, creo que tú dites tu vida en la cruz del Calvario, por el pecador y la pecadora que viene a ti en arrepentimiento. Creo que tú dites tu vida por mí. Creo que tú resucitates de entre los muertos. Te abro mi corazón. Te pido perdón por todos mis pecados y te acepto como mi Salvador. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente,
Si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.